Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Pranama a todos, muy buenos días, saludos desde Carolina del Norte. Nos encontramos aquí en Estados Unidos luego de haber pasado una semana y un poco más en New Jersey, Nueva York, Nueva Jersey, visitando algunos devotos, participando en Sri Rath Yatra, entre otros encuentros. Y bueno, muy feliz de estar de vuelta con ustedes, segundo encuentro de nuestro ciclo mensual que inauguramos para este mes de junio, donde estamos hablando acerca de amor propio en el sendero del Bhakti. Hoy es nuestro segundo encuentro y voy a hacer un pequeño repaso, como siempre, de lo que vimos la primera clase el jueves pasado, antes de pasar a los temas del día de la fecha. Entonces, primeramente, la semana previa estuvimos hablando de una explicación del título, a qué nos referimos con amor propio en el Bhakti. ¿A qué nos referimos? El subtítulo es aprendiendo a relacionarnos con nosotros mismos. ¿A qué apuntábamos con todo eso? Entonces intentamos explicar cómo el uno no puede existir sin el otro. Bhakti sin amor propio no es Bhakti, y amor propio sin Bhakti no es amor propio. No termina siendo algo muy amoroso, compasivo, afectuoso hacia nosotros mismos. Y un Bhakti que no incluye un genuino y saludable sentido de amor propio tampoco es Bhakti. Un Bhakti que no es inclusivo, sino que más bien es exclusivo y que solo se limita a amar a Krishna sin considerar que todo lo demás existe en conexión con él, etc., no es saludable. Uno de los versos centrales que compartimos, sobre el cual se basa gran parte de esta presentación, es el Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 29, en el cual Sri Krishna se dirige al alma, al Atma, al ser, a quienes somos, y describe al ser, al Atma, como Ascharya. En 3 ocasiones repite esta palabra, Ascharya, que se traduce como maravilloso, increíble, sorprendente, un milagro en sí mismo, diciendo el alma es eso, el alma es sorprendente, el alma es increíble, tú eres maravilloso, 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 3 veces. Entonces, sobre esa base, estamos haciendo esta presentación, sobre la base de este verso. El alma es maravillosa, debemos aprender a aceptar eso, a reconocer eso, en lugar de desarrollar una cultura en donde el resultado de practicar Bhakti es sentirnos mal en relación a nosotros mismos, ¿no? Personalmente no siento que sea algo que hable muy bien de la tradición del Bhakti, si el fruto de practicar Bhakti es que me siento terriblemente pésimo, disfuncional, oscuro, negativo, depresivo en cuanto a quién soy. Entonces, como decíamos, en Bhakti, sin amor propio, no es más que el otro lado de la moneda de un amor propio sin Bhakti. Ambos son una misma cosa, abordados de diferentes perspectivas, igualmente tóxicas. Estuvimos dando ejemplos. No voy a entrar en detalle ahora nuevamente, pero estuvimos dando ejemplos la semana pasada de cómo se vería un Bhakti sin amor propio, cuáles serían las consecuencias de ello y cuáles serían las consecuencias de un amor propio sin Bhakti, la forma de narcisismo, egocentrismo, etcétera, etcétera. Pero Bhakti sin amor propio también llevaría a toda una serie de situaciones disfuncionales, en donde nos forzamos a vernos como algo inferior, como algo desconectado de lo supremo, no algo muy saludable en términos de nuestra conexión humana, etcétera, etcétera. Y en gran parte la principal tesis alrededor de esta idea es la idea de que Bhakti significa en última instancia amar a Krishna, pongámoslo así, dirigirnos favorablemente, amorosamente hacia el objeto último de todo afecto, Bhagavan, el Ser Supremo, sabiendo que somos amados y aceptados incondicionalmente por Krishna, eso ya está ocurriendo. Entonces, en ese contexto, si yo deseo amar a Krishna, también debo aprender a amarme. ¿Por qué? Porque estoy siendo amado por Krishna.
¿Mm? Dos cosas podemos decir, ¿no? Estoy siendo amado por Krishna, ¿mm? Y tengo que aprender a amar las cosas que Él ama. Es una manera de presentarlo. O deseo amar a Krishna, y amar a Krishna implica amar todo lo que está relacionado con Él. ¿Mm? Y todo está relacionado con Él. ¿Mm? Es un punto importante. Entonces vuelvo a repetir este punto porque creo que es importante, ¿no? Una manera en la cual podemos explicar el amor propio en Bhakti, ¿m? Implica amarnos a nosotros mismos, ya que Krishna nos está amando y debemos aprender a amar lo que Él ama. Una posibilidad. Y la otra es amarlo todo, ¿m? O amarnos a nosotros mismos en el marco de amar aquello que está relacionado con Krishna, y todo está relacionado con Krishna, incluyéndonos a nosotros mismos. Entonces, sobre esa base presentamos estas ideas iniciales la semana previa, y hoy continuamos elaborando al respecto, desarrollando estas nociones, ¿no? El jueves pasado dimos como las semillas básicas de la presentación, ¿no? Los fundamentos centrales de desde qué lugar es aceptable y es posible el amor propio en el Bhakti. Entonces, a partir de hoy hasta el cierre de nuestra serie, vamos a reflexionar juntos y continuar desplegando ideas al respecto. Al final de la charla hoy y todas las charlas, vamos a invitar si tienen alguna pregunta o consulta, pero si alguien tiene alguna pregunta que haya quedado, sea del encuentro previo o que vaya surgiendo en la medida que estamos charlando hoy, los invito a compartirla. Mientras incluso yo estoy hablando, aunque la voy a abordar al cierre, pero ya puedo tener las preguntas allí en las diferentes plataformas. Entonces, lo que estamos estudiando aquí, el tema que estamos tratando en esta serie, no es una, ¿cómo decirlo? Una desviación de nuestra tradición, no es algo, ¿cómo decirlo?, novedoso, que no tiene que ver con la esencia de nuestra escuela, no es una presentación diluida de la Siddhanta Gaudiya Vaishnava, no es un contenido New Age, por decirlo así, que de alguna manera no es parte de lo que se revela en las escrituras. No, lo aclaro por las dudas porque naturalmente puede existir algún tipo de duda o de reacción interna ante algo como este contenido que posiblemente muchos de nosotros no lo escuchamos antes, no escuchamos, nunca recibimos este tipo de abordaje. Y yo me incluyo, durante décadas no había recibido ese tipo de abordaje y reaccionando ante eso por un momento como, ¿qué es eso? Pero en última instancia, todo lo que estamos tocando en esta serie es un aspecto crucial de la Gaudiya Vaishnava Siddhanta, conocido como Atma Tattva. Tenemos diferentes tattvas en nuestra tradición: Bhakti Tattva, Prema Tattva, Gaura Tattva, Guru Tattva, and so on, y etc. Uno de ellos es Atma Tattva, que significa básicamente la verdad acerca del alma. Diferentes consideraciones acerca de este departamento, esta categoría de existencia llamado Atma o el alma. Entonces, Atma Tattva, tengamos en claro, no significa meramente decir, un momento que parece que está fuera de foco, pero que ahí está de vuelta. Sí. Entonces, Atma Tattva no significa meramente declarar el alma es eterna, el alma es espiritual, no es material, no es temporal, y ya. Eso es Atma Tattva. O el alma es una eterna sirviente de Krishna, la meta del alma es amor puro por Dios, y ya. No podemos decir nada más acerca de Atma Tattva. No, Atma Tattva significa muchas otras consideraciones. No solamente somos alma espiritual, no somos este cuerpo, somos Eternitya Krishna Das, sirvientes de Krishna. Además de todo eso, existen muchas otras consideraciones. Atma Tattva en última instancia implica conocer todo lo que se relaciona al alma, ¿no? Hablar, abordar, estudiar todo aquello que tiene conexión con el principio del Atma, no solamente un aspecto o el aspecto central. Y por ejemplo, un aspecto de Atma Tattva en esa consideración es: cada alma es el objeto del amor incondicional de Krishna. Es otro aspecto de Atma Tattva. ¿Qué es el alma? El alma es amado por Krishna, un amado de Dios.
Es un aspecto de Atma Tattva. Krishna ama incondicionalmente a cada jiva. Y en ese contexto, ¿cómo nosotros debemos aprender a amar a Dios? ¿Mm? O cómo nosotros debemos aprender a amarnos a nosotros mismos, debido a que Él nos ama, ¿Mm? Siendo que queremos amar lo que Él ama, como dijimos ya. Todo eso es un aspecto crucial de Atma Tattva, o conocimiento del alma. ¿Mm? Entender, nuevamente fuera de foco, perdón. Creo que voy a hacer algo que a veces sirve para el foco. Veremos si sirve en este caso, parece que sí. Perdón por los detalles técnicos. Vuelvo a repetir la última idea. Entonces, en cuanto a Atma Tattva, el punto es, no significa solamente limitarlo a esta idea o aquella, sino también el alma es amada incondicionalmente por Krishna, y amar a Krishna implica amar las cosas que Krishna ama, y yo soy parte de eso. Entonces, cómo amarme a mí mismo en ese marco, todo eso es parte de Atma Tattva. Por lo tanto, es lo que estamos presentando aquí. Similarmente, en el Bhagavad Gita, en el capítulo 9 del Bhagavad Gita, verso número 32, Krishna menciona que de todo vidya, yo soy Adhyatma Vidya. Vidya significa conocimiento o educación. Entonces, de todo tipo de vidya, todo tipo de educación, yo soy Adhyatma Vidya. Significa el conocimiento del Atma, el conocimiento del ser, o la educación en cuanto al ser, si tomamos vidya como educación, ¿no? El volvernos educados en cuanto a todo lo referente a Atma Tattva. De vuelta, Adhyatma Vidya en un sentido es sinónimo con Atma Tattva. Entonces Krishna dice, yo soy no diferente de eso, de ese conocimiento, de esa educación. Entonces, conocer quiénes somos en relación a Bhagavan, y cómo deberíamos vernos a nosotros mismos, cómo deberíamos tratarnos a nosotros mismos, basados en cómo Bhagavan nos está viendo a nosotros mismos a través del lente del amor incondicional. Todo eso es Adhyatma Vidya, conocimiento del alma, educación acerca del ser. Entonces, en este verso que me estoy refiriendo, el Gita, Krishna está declarando de todo conocimiento, está hablando de diferentes tipos de vidya, interesantemente, diferentes tattvas, diferentes vidyas, diferentes áreas de educación. Pero interesantemente en este verso dice, de todas estas formas de conocimiento, yo soy ese conocimiento, Adhyatma Vidya. Yo soy el conocimiento concerniente al alma. Con esto implicando, yo soy no diferente, Krishna dice, de ese conocimiento. Yo soy, yo me encuentro plenamente presente allí. En otras palabras, Dios se vuelve plenamente manifiesto cuando aprendemos la verdad acerca del alma, que incluye aprender a amarnos a nosotros mismos. Si extendemos la aplicación, la implicancia de esta idea es, Krishna se vuelve plenamente manifiesto cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos en el contexto del amor incondicional que Él tiene por nosotros. En el contexto de reconocer Krishna me ama y yo debo aprender a amar lo que Él ama, eso me incluye a mí. Cuando yo logro entrar en ese espacio y vivir desde ese lugar, Krishna dice, yo no soy diferente de eso, de esa realización, de esa experiencia, de ese conocimiento. Esa es la implicancia de este verso del Bhagavad Gita. Debemos aprender a desplegar el significado del Shastra de este tipo de formas, no solamente, Krishna dice que todos los conocimientos, el conocimiento del alma. ¿Qué significa eso? En todas sus implicancias, debemos tratar de desplegarlo lo más posible. Entonces, una de esas posibilidades es lo que estamos compartiendo aquí, en esta serie. Amor propio en Bhakti, Krishna no es diferente de eso. Krishna se vuelve plenamente presente cuando entramos en ese espacio. Entonces, estamos tratando de hablar de qué es Bhakti aquí, ¿no? De qué es verdadero Bhakti. Todos nosotros, la mayoría de los que estamos siguiendo esta serie, somos practicantes de Bhakti, por lo tanto es importante entender qué es lo que estamos practicando, básicamente, porque si hay un entendimiento errado de lo que estamos practicando, la práctica va a ser errada. Y si la práctica es errada, el resultado no va a ser precisamente muy acertado. Entonces, el Bhakti debe ser integrativo, como digo, debe ser inclusivo, no debe ser exclusivo, limitado a una dirección, a una persona y descartando todo lo demás. Amo a Krishna, pero no estoy igualmente amando a todo lo demás, a otros Vaishnavas, a otras personas, al mundo material, a mí mismo. Descarto todo eso, soy indiferente, disfuncional con todo eso, pero amo a Krishna.
Las escrituras dicen no. Tu amor por Krishna se tiene que ver reflejado en cómo te relacionas con todos los demás. No hay otra manera porque todo lo demás existe relacionado con él. ¿Mm? Entonces, bhakti inclusivo, bhakti integrativo, una forma de bhakti que incluya amor propio. ¿Mm? En mi propio lenguaje lo llamo personalismo radical, como sabemos, ¿no? ¿Qué implica eso? Personalismo radical, de raíz ser una persona y ser personalista con todo y con todos. No solamente soy personalista con Krishna y soy impersonalista con todos los demás, ¿no? Amo a Dios directamente, personalmente, pero soy impersonal en cómo me relaciono con todos los demás, incluyéndome a mí mismo. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, eso es verdadero bhakti, ¿no? Un verdadero bhakti debe ser un bhakti integral, pleno, ¿no? Que abarca todas estas dimensiones, no limitado, no estrecho. De hecho, esa es la definición misma del bhakti, ¿no? En nuestra tradición. Srila Rupa Goswami dice en el Sri Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11 Anyabhilashita sunyam Gyan karmadhyanabritam anukulena krishnanu shilanam bhaktirutama. No voy a entrar en detalle de describir qué significa ese verso, mucho para decir, pero lo que quiero decir a este respecto es algo que comenta Srila Jiva Goswami en su comentario a este verso sobre la palabra anushilanam que aparece en este verso, que se refiere a un bhakti, es un cultivo práctico en donde todas nuestras facultades son ofrecidas a Krishna. Entonces Srila Jiva Goswami, interesantemente, en el marco de lo que estamos hablando aquí, comenta que anushilanam, que a veces se traduce como un cultivo, bhakti es un cultivo práctico. Anushilanam, él dice, significa servicio a aquellas personas o cosas relacionadas con Krishna, con Dios, o servicio a Krishna, el cual está directamente ofrecido a él. Entonces da estas dos opciones, que el bhakti es un cultivo práctico con todos nuestros sentidos y facultades, implica servicio dirigido a Krishna, el objeto último de todo amor, o servicio dirigido a aquellas personas o cosas relacionadas con Krishna. Y él dice, debido a que esta definición incluye personas relacionadas con Krishna, así como Krishna mismo, esta definición evita caer en la falla de ser demasiado estrecha o limitada. En otras palabras, si la definición de Bhakti únicamente incluye Krishna, es excluyente por naturaleza, es una definición de Bhakti estrecha, limitada. Pero si una definición de Bhakti incluye a personas y cosas relacionadas con Krishna, es una definición amplia, abarcativa. Entonces, el punto es, Bhakti es no solo servicio a amor a Krishna, sino a aquellas personas y cosas relacionadas con Krishna. Y el punto es, todo está relacionado con Krishna en última instancia. No solamente una persona, dos personas, sus eternos asociados en Vrindavan o los Gaudiya Vaishnava. Todo existe conectado en relación con Krishna. Nada existe separado del centro, nada existe separado de Dios, nada existe vibrando en su propia órbita. Entonces, Bhakti, Uttam Bhakti, como Rupa Goswami lo define, la definición más amplia de esta idea incluye servicio, amor por personas y cosas relacionadas con Krishna, que esa definición lo incluye todo, incluyéndonos a nosotros mismos. Y por ende, hay lugar para el amor propio en el Bhakti. Si no elegimos practicar Bhakti desde ese lugar, nuestra visión, comprensión y práctica del Bhakti es, en las palabras de Jiva Goswami, estrecha, limitada, con el tiempo posiblemente asfixiante. Entonces estoy compartiendo algunas referentes de las escrituras para que veamos que todo esto que estamos hablando aquí no es imaginación, no es algo ficticio, no es algo diluido, no es algo contrario a las escrituras, sino más bien todo lo contrario, es un aspecto central y esencial de cómo poder practicar bhakti desde un lugar saludable, sostenible, sensible, integrativo. Hace unos días atrás una Vaishnavi, hermana, amiga, me mandó otra cita que no conocía, que es muy interesante a este respecto, que confirma aún más esta idea. Vamos a seguir, ¿no?, afianzando el poste, como diría Srila Jiva Goswami, Stuna Nikanana Nyaya, o la lógica de martillar un poste varias veces para que quede fijo. Entonces enfatizamos estos puntos para que la idea nos quede bien afianzada.
Y esta es una cita de la obra Sri Krishna Bhajanamrita de Sri Narahari Sarkar Thakur. Entonces, versos 35 y 36 los voy a compartir, los voy a leer directamente, en donde él expresa diferentes cosas y culmina con una declaración muy interesante en relación al amor propio en Bhakti. Entonces él dice, pueda yo tener afecto por los devotos y por las cualidades del Señor. Pueda yo tener afecto. En realidad usa la palabra priti, que significa amor. Vamos a usar la palabra legal. Pueda yo tener amor por los devotos y por las cualidades del Señor. Pueda yo tener amor por el servicio al Señor. Pueda yo tener amor y anhelo por cantar su nombre. Pueda yo tener amor por aquellos que están rendidos al Señor. Pueda yo tener amor por aquellos ocupados en adorar al Señor. Y ahora viene la última línea. Y pueda yo tener amor por mi atma, que significa por nosotros mismos, el alma, de manera que pueda desarrollar devoción a Krishna. Entonces, esta última línea es muy interesante, ¿cierto? Porque en un sentido las primeras líneas son más familiares, ¿cierto? Pueda yo amar a Krishna, pueda yo amar a sus devotos, pueda yo amar al servicio a Krishna, pueda yo amar el amor por Krishna, pueda yo amar el canto, etc. Pero la última línea establece esta idea de amor propio en Bhakti. Pueda yo tener amor por mi atma, pueda yo, en otras palabras, pueda yo aprender a amarme a mí mismo en el marco del Bhakti, ¿no? Porque él dice inmediatamente, pueda yo amar a mi atma de forma que pueda desarrollar amor por Krishna, dando a entender, si no logro amarme a mí mismo, no voy a poder desarrollar una devoción por Krishna apropiada, ¿no? Es algo disfuncional, es algo no integrativo, no es algo abarcativo. Entonces él culmina su oración desde ese lugar. Pueda yo amarme a mí mismo de forma que pueda, básicamente dice, de forma que pueda amar a Krishna. En otras palabras, si yo amo, no puedo amar a Krishna si me detesto a mí mismo, si no tengo una relación saludable, sana conmigo mismo. Todo debe ser integrado porque, como dijimos, una cosa está relacionada con la otra. Recordemos que en las escrituras, cuando se describe la visión del devoto más elevado, Uttam Bhagavat, Yumam pasyati sarvatra sarvam chamai pasyati. Tal persona ve a Krishna en todo y ve a todo en Krishna. Entonces, tal persona ve a Krishna en todas partes, y en todas partes implica incluyéndonos a nosotros. Uno debe aprender. El devoto más elevado ve a Krishna en todas partes, incluyéndose a sí mismo. Y el devoto más elevado no solo ve a Krishna, lo veo, lo percibo, siento su presencia en todos lados, sino que ama esa presencia. Lo ama todo. Si alguien ve a Krishna en todo, implica esa persona está amándolo todo al percibir la presencia de Krishna en todas partes. ¿Me explico? Y todo implica todo, incluyéndonos a nosotros mismos. Entonces, desde ese lugar también podemos justificar la posibilidad de amor propio en Bhakti. Y obviamente, como decimos siempre, alguien puede decir, bueno, Maharaj, pero yo no estoy en esa plataforma. Yo no soy Uttam Bhagavat, yo no puedo imitar esa visión. Y estamos totalmente de acuerdo, pero aunque no podemos imitar o no deberíamos imitar la visión del devoto más elevado, deberíamos alinear nuestra vida acorde a esa visión, ¿no? En otras palabras, la manera en la que el devoto más elevado contempla la realidad es cómo la realidad en verdad se ve, cómo la realidad debería ser vista, de acuerdo a cómo es vista, de acuerdo al ojo del amor más elevado. Entonces, si un vidente de la verdad, si un rishi, si un tattvadarshin, si un ser iluminado contempla la realidad desde ese lugar, Krishna, la presencia de Dios está en todas partes y lo amo todo, por lo tanto, incluyéndome a mí mismo. Aunque no tengamos esa visión, debemos alinear nuestra avidea o nuestra práctica de bhakti en base a ese sambandha, en base a esa orientación, ese conocimiento que orienta nuestra práctica. Al mismo tiempo, obviamente hay muchos versos en las escrituras que hablan del famoso ejemplo de regar la raíz de una planta en lugar de arrojar agua en sus hojas y ramas, y por regar la raíz, naturalmente el resto de la planta se ve nutrida, ¿no? Y la idea con esto es que Krishna es la raíz de toda existencia. Y si servimos a Krishna,
naturalmente todo lo demás es nutrido. Entonces, de vuelta, la idea sería aquí, si yo me dedico mi vida a servir al centro, a regar esa raíz, a amar a Dios, la expresión natural de ese regado en la raíz es que todas las demás partes son amadas. Son nutridas, quiere decir son amadas. Ese amor se dirige a todo lo demás, incluyéndonos a nosotros mismos. Digo, de vuelta, todo esto lo hemos escuchado por años quizás, pero nunca nos incluimos a nosotros mismos en esa ecuación muchas veces. Quizás pensamos, por servir a Krishna, todo lo demás es servido. Pero cuando decimos servido no lo interpretamos como amado quizás, ¿no? Más bien lo interpretamos, por servir a Krishna lo que yo necesito me es proveído, me es dado. Yo recibo lo que necesito. Y también esa es otra interpretación de esta línea, pero en última instancia implica por amar a Dios, por amar el centro y la raíz de la existencia, todo lo demás es amado. Ese debería ser el síntoma de vuelta que confirma que realmente estamos echando agua en la raíz, en el lugar correcto. Si el resultado de mi amor por Krishna es que no amo a nadie ni a nada, y solo amo a Krishna, o solamente amo a Krishna y a algunos más, a los miembros de mi grupo, de mi religión, pero no a los no Gaudiya Vaishnavas o no a mí mismo, pero sí, todavía estamos echando algo de agua a la raíz, pero no plenamente, por decirlo así. De manera similar, el Shastra dice, Yasmin Vignate Sarvam Evak Vignatam Bhavati. Por conocer a Dios, uno lo conoce todo. Y conocer a Krishna en la última instancia es amar a Krishna, ya que el amor es el rey del conocimiento. Raja Vidya, Raja Guhyam, Krishna dice en el Gita. Bhakti, amor, es el rey de todo Vidya, de todo conocimiento. Entonces, por conocer a Dios, lo conozco todo. Y si conocer a Dios implica amar a Dios, significa por amar a Dios, lo amo todo. Incluyéndonos a nosotros mismos, nuevamente. ¿Se entiende la idea? Entonces, por conocer a Krishna, lo conocemos todo, ¿no? Y también otra manera de decirlo es por conocer, ¿cómo decirlo? Por conocer cómo todo es, conocer a Krishna implica conocer que Krishna está amándolo todo, conocer que Krishna tiene amor incondicional por todo. Entonces, conocer a Krishna implica que Krishna nos está amando y nosotros amar eso, amarnos a nosotros mismos en el marco de ser amados por Él. Son diferentes maneras de interpretar esta línea. Yasmin Vignate Sarvame Bhak Vignatam Bhavati. Entonces, en fin, hasta ahora vamos por la mitad de nuestra presentación. He intentado compartir diferentes citas de las escrituras, diferentes argumentos o diferentes maneras de pensar y de interpretar legalmente el Shastra que naturalmente confirman y nos conducen a esta conclusión necesaria, sanadora, saludable, de amor propio en Bhakti. Ahora, dicho eso, y pese a todo lo que hemos compartido hasta ahora e incluso hemos compartido en la clase previa, aún así para algunos de nosotros, quizás, ojalá no, pero quizás, la idea de amor propio todavía puede generar algunas banderas rojas, como dicen a veces, ¿no? Como peligro, alarma. Porque como dije, quizás debido a que tal vez no estamos acostumbrados a escuchar de esto, no estamos acostumbrados a explayarnos, a expresarnos en estos términos. Y muchas veces cuando escuchamos algo nuevo, inconscientemente, incluso existe un mecanismo de defensa ante lo nuevo. Lo nuevo se siente como una amenaza, se siente como algo que pone en peligro nuestras nociones previas de la realidad, nos desafía, nos confronta. Entonces, es entendible, ¿eh? Lo digo como para también no castigarnos a nosotros mismos si ese mecanismo, si estamos viendo que ese mecanismo se detona o si lo vemos en otros. Pero sabiendo que eso puede existir, entonces vamos a compartir la última parte de nuestro encuentro, la segunda mitad, intentando aclarar este punto crucial, que es el amor propio se vuelve un problema únicamente cuando nos vemos a nosotros como unidades aisladas, como seres separados, cuando nos amamos desconectados de Krishna, cuando nos amamos viéndonos a nosotros mismos como seres, entidades que existen alienadas, aisladas, separadas del centro y de todo lo demás.
allí el amor propio es un problema. Todo es un problema en ese momento. Por eso es que estamos hablando en este seminario no solo de amor propio, como dije, sino amor propio en el bhakti. Cuando el bhakti es traído a escena, Krishna es traído a escena, todo lo demás es traído a escena y el amor propio es expresado en el contexto apropiado. Si no, es un amor propio descontextualizado. Entonces, como mencionamos siempre, la base del amor propio es Sambandha. O la base del bhakti, perdón. Y del amor propio, que no es diferente del bhakti. Pero la base del bhakti es Sambandha. Tenemos Sambandha, Videya y Prayojan, ¿cierto? Prayojan es el fruto último. Avideya es la práctica que nos lleva a ese fruto, pero Sambandha es la educación, la orientación, el conocimiento que nos informa y nos guía para ocuparnos en la práctica. Y como sabemos, la palabra Sambandha implica, es aquel conocimiento que nos muestra cómo todo, Sambandha, Sam significa todo y Bandha significa conectado. Entonces, Sambandha Gyan significa el conocimiento de cómo todo existe en relación con todo, de cómo la separación de una cosa con la otra en verdad no existe, es ilusión. La verdadera realidad es todo en la existencia está interconectado, Sambandha, todo está relacionado con un centro en común. Y nuestra experiencia o visión de separación, desconexión, a eso lo llamamos Maya, ilusión, y ese sentido de la separación, esa mentalidad dualista, genera temor. El Bhagavatam lo dice, Bhayam Dvitiya Abhiniveshatasya. Cuando nos absorbemos en la dualidad, cuando vemos varias cosas, una separada de la otra de manera dualista, no vemos un centro en común y todo armonizado y girando alrededor de él, cuando tenemos esta visión fragmentada, fracturada de la realidad, Bhayam, surge el temor. Y ese temor genera mecanismos de defensa, diferentes acciones, mentalidades, patrones, reacciones para contrarrestar ese temor sin entender la raíz del problema. Por eso Sambandha es la base del Bhakti, la fundación del fundamento del Bhakti, que es el conocimiento que nos enseña a liberarnos de esa mentalidad dualista, a liberarnos del dolor, del temor que surge como resultado y de todos los problemas que surgen como resultado de eso. Sambandha nos enseña de entrada la realidad es no dual, Advai Gyan Tattva, el Bhagavatam comienza en ese lugar. No dual significa no existen dos realidades, existe una realidad y todo es parte de eso. Hay un centro en común y todos nosotros, todos estamos orbitando alrededor de eso. Entonces ese lugar Sambandha Gyan, como fundación del Bhakti, nos está protegiendo de la ilusión, de vernos a nosotros mismos como unidades separadas, como seres aislados. Ese es el problema. Ese es el único problema, no el amor propio en sí mismo. ¿Me explico? Cuando tenemos una visión saludable de cómo todo está integrado, el amor propio no es algo que está limitado a mí mismo, sino que se extiende en todas las direcciones, incluyéndome a mí mismo. Entonces, pero el verdadero problema no es tanto el amor propio, sino el amor propio expresado con una visión dualista, con una visión separatista. Cuando nos vemos a nosotros mismos como separados, como seres separados, todo se vuelve un problema. No solo el amor propio, todo se vuelve un problema cuando me veo a mí mismo divorciado, desconectado, desvinculado de todo lo demás. O podríamos decir, todo se vuelve un síntoma del único problema, si queremos reducir todo a un solo problema, avidya, la falta de debido conocimiento acerca de qué es qué. En otras palabras, podríamos decir la carencia de Sambandha Gyan. Esa es la raíz de todo problema. Ese es el único problema. Todo lo demás son síntomas del problema. Todo lo que vemos en este mundo y que lo llamamos problema, podríamos decir en un sentido es un síntoma del problema. ¿Se entiende la idea? Entonces, quiero dejar esto en claro para que veamos que el amor propio en sí mismo no es un problema. Solamente es un problema cuando es expresado fuera de un debido Sambandha Gyan. Entonces, en otras palabras, para que haya un genuino amor propio, tiene que ser expresado sobre esta base de Sambandha Gyan, sobre esta base de entender que no, sobre una base no separatista, en donde no me veo a mí mismo como una unidad aislada, sobre una base de conocimiento, de pensamiento no dual, en donde entiendo la realidad está
conectada, ¿no? No dual no significa impersonal, no dual no significa Mayavadi o Advaita Vedanta, necesariamente. Ese es un no dualismo radical. Nuestra tradición presenta un no dualismo matizado, pero sigue siendo no dual, implica no dual. La realidad es una en un sentido, está integrada, está conectada, hay diversidad que se expresa sobre la base de esa unidad. Como digo, el Bhagavatam comienza con esa línea. Advait Gyan Tattva. No comienza en el primer verso, pero es prácticamente el puntapié inicial de la obra y Jiva Goswami desarrolla este verso a lo largo de todos sus sandarbhas. La realidad es conciencia no dual. Vadanti tat tattvavidas tattvam yat jnanam advayam brahmeti paramadmeti bhagavaniti shabdete. La realidad es conciencia no dual y sobre esa base no dual de existencia surge la diversidad en el absoluto y en todo lo que conocemos. Personalmente siento que necesitamos enfatizar aún mucho más este punto en nuestra tradición Gaudiya Vaishnava. Muchas veces no enfatizamos lo suficiente el aspecto no dual de la realidad, el aspecto abeda de la ecuación, achintya veda ved. Enfatizamos demasiado la diversidad, pero si enfatizamos demasiado la diversidad sin una base de unidad, sin una base no dual, la diversidad empieza a generar separatismo, dualismo, conflicto, y muchas veces vemos eso aconteciendo. No solo en la comunidad Gaudiya Vaishnava, sino en cómo nosotros mismos vivimos nuestra vida y práctica de manera fragmentada, no unificada, no integrada. Entonces debemos traer más y más integración, más y más unificación a nuestra vida, por empezar. Entonces, tenemos que vivir nuestra vida con nuestra práctica, que no es diferente de nuestra vida, viendo cómo todo está conectado con el Ser Supremo. Al menos en teoría, sabiendo que así es como deberíamos observar la realidad. Al menos en teoría, aunque no tengamos la plena visión de eso, sabiendo esto es lo que realmente está pasando. La realidad última está interconectada, ¿no? Todo está girando alrededor de este centro, incluyéndome a mí, incluyendo todo lo demás. Entonces, cada vez que yo me preocupo por mí mismo, me cuido a mí mismo, me amo a mí mismo, amor propio, lo estoy haciendo con esta idea en mente. No soy una unidad aislada, no existo separado de los demás. Existo en relación con otros, somos unidades relacionales. No podemos existir sin estar relacionados, sin relación. Y en última instancia, esta relación con otros encuentra su perfección en Bhakti. Por eso hablamos de amor propio en Bhakti. Uno incluye al otro, uno requiere al otro, uno inspira al otro. Entonces, si logramos llegar a ese punto, si logramos expresar nuestro amor propio sabiendo que no existimos de manera separada, que todo está interconectado con Krishna en el centro, que todo ya es parte de eso, todo ya pertenece a ese centro, en sí mismo, esa idea, incluso aunque no tengamos la plena realización, pero contemplar esa idea, todo está girando en torno a un centro en común, todo está relacionado, interconectado, no existo de forma separada, ¿no? Ya pertenezco al centro, ya pertenezco a la realidad. Muchas veces estamos desesperados por tratar de pertenecer, de ser parte, de sentirnos parte. Ya somos parte, ontológicamente, todo es parte de todo pertenece a todo. Entonces, contemplar esta idea en sí mismo es una fuente de, ¿cómo decirlo?, de asombro, de maravilla, que no solamente nos puede mantener en constante inspiración, constante estímulo, sino que incluso va a generar la debida motivación para nosotros rendirnos en nuestra vida, en nuestra práctica espiritual. Me gustaría concentrar un minuto en esta dirección antes de concluir y pasar a preguntas que puedan tener. Y es esta idea de que Sharanagati, una palabra muy importante en nuestra tradición, Sharanagati significa rendición o entrega. La rendición debe ser impulsada por un sentimiento de asombro y de maravilla. Cuando yo estoy maravillado y asombrado ante algo, naturalmente me abro a eso, me doy a eso, me entrego a eso. ¿No? Idealmente la rendición no debe ser motivada por temor, por presión social, por presión propia, por culpa, por querer encajar
ok, me rindo, porque todos lo hacen, porque están esperando eso de mí, porque si no lo hago va a pasar esto. Eso no es verdadera rendición. Eso puede ser codependencia, quién sabe qué. Pero la verdadera rendición no debe darse a punta de temor, a punta de presión social, a punta de culpa. Será a punta de asombro, a punta de maravilla. Me doy a mí mismo. Eso es verdadera rendición genuina, saludable. Sin este asombro, sin esta experiencia que abre mi corazón y me cautiva, muchas veces la rendición se vuelve manipulación, presión, codependencia, etc. Y como digo, tener presente esta idea, todo está interconectado, integrado. Yo soy parte de eso, ya soy parte de eso, genera esta sensación de asombro y maravilla y me inspira a rendirme desde el lugar correcto, por las razones correctas. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 7, del verso 19, Krishna dice, Bahunam janmanamante jnanavam mam prapadyate vasudeva sarvam iti samahatma sudurlabha. Famoso verso del Gita. Entonces Krishna está hablando allí diciendo, y dice Vasudeva Sarvam, Jnanavam, Manprapati Vasudeva. Alguien que sabe que Vasudeva lo es todo, una línea muy importante, un pensamiento no dual, todo es Krishna. No en un sentido impersonal, sino en un sentido, todo lo que existe, existe en conexión con él. Nada existe separado de Krishna. En ese sentido, nada puede ser algo aparte de Krishna. Todo es Krishna en el sentido que todo existe en conexión con él. No es posible otra opción. En ese sentido, Vasudeva Sarvam, Vasudeva lo es todo. Puedo percibir la presencia de la divinidad de mi Istadev en todas partes, porque todas partes y todo existe en relación con él. Eso es lo que permite esa percepción. Esa percepción no es algo ficticio, no es una disfunción mental, la que el devoto más elevado tiene, ¿no? Que percibe, Krishna está presente en todas partes. Es verdad. Y únicamente Krishna puede estar presente en todas partes y únicamente puedo percibir eso si todo está relacionado con él. Si todo no estuviera relacionado con él y cada cosa existe en su propia órbita, ¿cómo voy a percibir la presencia de Krishna en todas partes? Entonces este verso dice Vasudeva Sarvam. Krishna lo es todo. Krishna está en todas partes. Y por lo tanto, Jnanam Mam Prapadyate. Aquel que conoce esto se rinde a mí, Krishna dice. En otras palabras, esto se presenta esta secuencia que estoy diciendo. Primero, realizar Vasudeva lo es todo. Todo está interconectado. Tener esta experiencia de asombro, de maravilla, y luego me rindo a eso. Me rindo a esa experiencia de asombro, de maravilla, esa realidad increíble. Naturalmente, irresistiblemente, me entrego a eso. Es muy importante tener este punto presente porque la rendición es considerada la base, el fundamento del bhakti, pero esta experiencia de asombro y maravilla es considerada el fundamento a la rendición, ¿no? Entonces es importante que nos expongamos y nos mantengamos abiertos a recibir ideas, no solo ideas, obviamente, ¿no? Conceptos, ideas, conocimiento, experiencias que nos abran una experiencia de asombro, de maravilla, que eso nos abre y nos invita a darnos y a rendirnos, y sobre la base de esa rendición, bhakti. Sobre la base de asombro y maravilla, rendición. Sobre la base de esa rendición, una vida de amor por Dios. Y como digo, este asombro sagrado, esta experiencia de maravilla, viene al recibir un debido sambandha. Cuando recibimos apropiado sambandha jnana, apropiado conocimiento de cómo todo está conectado con todo y cómo debo relacionarme con todo, incluido a mí mismo, de manera integral. La experiencia de recibir ese conocimiento desde la perspectiva de vida es asombro, apertura, ¿no? Al menos en teoría, comenzamos a entender en teoría, todo está conectado con todo lo demás. Yoga significa eso, conexión, ¿no? Hemos generado tanta desconexión, tanta separación, que ahora necesitamos yoga, ¿no? Unión, ¿no? El comienzo, como dije creo en la clase anterior, el comienzo del Gita es la mentalidad separatista. Primer verso del Gita. Dharma kshetri kurukshetri samaveta yuyutsava pandavas mamakas chaiva. Kima kurvat sanjaya. Dhritarashtra dijo, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu? Él genera esta mentalidad separatista, cuando él debería sentir los hijos de Pandu son mis hijos, los tengo que adoptar, su padre murió, él era mi hermano, etc. Entonces, el Bhagavad Gita comienza mostrando el problema, visión separatista y dual.
¿Cómo intenta el Gita sanar eso? Todos los capítulos del Gita se llaman yoga, unión, unión, traer unión, no conectar, conectar, debido a tanta desconexión y separación. Entonces, cuando en teoría entendemos esto, recibimos debido Sambandha Gyan, como digo, eso como resultado genera, wow, asombro, maravilla. Contemplar estas ideas de por sí es una fuente de apertura, ¿no? De sorpresa, de asombro. Todo está interconectado y Krishna está presente en todo. Entonces, sobre esa base podemos perseguir una realización de esa maravilla. Ya escuchar y recibir en teoría ese conocimiento es impactante y genera asombro. Que decir, cuando intentamos realizar plenamente ese asombro, al rendirnos a una práctica, a videya, luego del sambandha, que tiene como meta o como prayojan la realización plena de ese asombro inicial. En otras palabras, sambandha, videya y prayojan pueden ser concebidos los tres en términos de diferentes niveles de asombro o chamatkar. Sambandha, como digo, conocimiento inicial, que nos enseña todo está interconectado con Krishna en el centro, eso genera su propio asombro. Luego nos rendimos a ese conocimiento y nos rendimos a una práctica que nos lleva a una realización de ese conocimiento. Y cuando llegamos a la meta última de esa práctica, la naturaleza de la meta última es que esa experiencia de asombro continúa creciendo eternamente. Kavi Karnapur diría rasa sar chamatkar. La esencia del rasa es chamatkar o asombro. Y rasa es, bhakti rasa es la experiencia última del bhakti. Sadhana bhakti, bhava bhakti, prema bhakti, florecimiento último de prema bhakti es bhakti rasa, como Rupa Goswami lo expresa en el Bhakti Rasamrita Sindhu. Y aquí se dice rasa sar chamatkar. La esencia de ese bhakti rasa, el sar, la crema, la esencia es chamatkar, asombro. Entonces no es que el asombro únicamente existe al comienzo, cuando recibimos Sambandha Gyan y somos inspirados y guiados con estas increíbles ideas, todo existe interconectado con Krishna. Chamatkar, asombro continúa. En el comienzo, Sambandha, videya, nuestra práctica, llegamos a la meta última, llegamos a ese lugar en donde el asombro no solamente sigue existiendo, sino que se mantiene expandiendo y evolucionando en todo momento. Entonces digo todo esto en el marco de lo que estamos hablando hoy. Recordemos, amor propio en Bhakti. Tu amor propio en Bhakti, en lugar de tener amor propio, en lugar de ser un patrón narcisista, de olvidar quién soy y concentrarme en exceso en mí mismo, siendo autocentrado, el verdadero amor propio en Bhakti, como digo, se vuelve un recordatorio constante de quién soy realmente. Soy una unidad de relación, ¿no?, con Krishna, con todo lo demás. Soy alguien que gira en torno a un centro en común. Entonces, debidamente expresado, el amor propio no nos va a hacer olvidar de quién realmente somos. Todo lo contrario, va a afirmar aún más y más y más la verdadera esencia de nuestra existencia. Así que, en fin, algunas palabras que quería compartir hoy con ustedes sobre amor propio en Bhakti, en complemento a lo que ya mencionamos en nuestra primera clase, más bien, como dije, como un despliegue y una expansión de lo que ya hemos estado viendo. Así que dicho eso, vamos a dedicar un poco de tiempo a algunas preguntas que puedan haber. Veo que hay una enviada ya y una que me ha sido enviada unos días atrás por alguien que no se va a poder conectar, que no se pudo conectar hoy. Así que voy a abordar esas dos preguntas, veremos si luego hay otras y si no, concluiremos allí. Entonces, la pregunta que fue enviada en vivo aquí por Valeria Rakakni, la pregunta dice: Maharaj, ¿podría por favor profundizar sobre el síntoma de los problemas? Claro, gracias por la pregunta. Hemos tocado este tema en varias ocasiones y básicamente la manera a lo que me refería es, por ejemplo, podemos decir hoy en día, bueno, la pobreza es un problema, el delito es un problema, los crímenes son un problema, las violaciones son un problema, las guerras son un problema, los asesinatos son un problema, el desempleo es un problema, la corrupción es un problema, etc. Puedo estar horas presentando una interminable lista de problemas. Pero una manera en la que podemos concebir todo esto es, no, nada de eso es un problema. Todo ello es un síntoma del problema. Como una manera de realmente ubicar e identificar el verdadero problema, porque si identificamos erradamente cuál es el problema, eso genera en sí otro problema. ¿Me explico?
si algo es el síntoma de un problema, pero yo lo tomo como el problema, entonces voy a tratar de resolver el síntoma o de aliviar el síntoma, sin entender que la raíz del el problema real, la raíz sigue desatendida y una y otra vez va a volver a aparecer. O sea, naturalmente eso se expresa en tantas formas en este mundo, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros están en una situación de confusión e ilusión, digámoslo así. Pensamos, no sé, el problema es, no sé, que no tengo suficiente dinero, el problema es que no soy lo suficientemente famoso, el problema es que tal persona me está criticando. Así que únicamente cuando tenga más dinero, más fama, más posición, más disfrute, únicamente cuando mis enemigos sean aniquilados, ahí todo va a estar bien. Entonces el problema allí es que yo estoy identificando erradamente el problema. ¿Me explico? Y yo intento solucionar el problema abordando algo que no es el problema. Entonces, eso en sí genera un problema. Entonces, el problema no es que no tengo suficiente dinero, o sea, no tengo ningún problema si uno necesita adquirir más dinero, dejo eso en claro, pero el problema a raíz no es tanto eso. Porque hay personas que son millonarias y siguen sufriendo, especialmente la mayoría de ellos. Entonces, el problema va más allá de tener o no tener, de qué tengo, de qué no tengo. Como dice la famosa frase, si no soy feliz con lo que tengo, tampoco voy a ser feliz con lo que no tengo, con lo que quisiera tener, con lo que creo que tengo que tener. Entonces, el problema a raíz es esta separación, esta ignorancia. El Shastra, las escrituras dicen, la raíz de toda ilusión, de todo problema es avidya, que significa ignorancia, se traduce como falta de conocimiento, falta de conciencia de quiénes somos y de qué es qué y de nuestra conexión con el centro y de que todo existe girando alrededor de sí mismo, como dijimos, alrededor de este centro en común. Sobre la base de esta confusión inicial, llamémosla así, todo lo demás se vuelve un síntoma de eso. En ese sentido, digo, todo lo demás no es un problema, no motivando indiferencia y no prestar atención a eso, sino justamente si queremos sanar y resolver todo eso, tenemos que ir al mayor nivel de raíz posible. Porque si no, muchas veces estamos simplemente tratando de aliviar los síntomas en lugar de sanar el problema de raíz. Entonces, el problema de raíz es no tenemos una idea correcta de quiénes somos, de qué es la realidad, de quién es Dios, de qué es todo lo demás, cuál es el lugar de todo en la existencia. Entonces, hasta que eso no esté debidamente claro, integrado, establecido, todo lo que hagamos, incluso en nuestro intento por resolver problemas, muchas veces termina empeorando la situación. Por eso Sambandha Gyan, la misma definición de Sambandha Gyan implica el conocimiento de cómo todo está interrelacionado. Entonces, sobre esa base, sobre esos cimientos, hago todo, intento vivir mi vida, entendiendo no soy separado, no estamos separados, todo está integrado. Eso es una visión muy holística, muy necesaria, muy sanadora. Entonces, en la medida que eso está en su lugar, podemos abordar carencia financiera u otros, entre comillas, problemas, entendiendo cuál es la base de la realidad. Cuando la base de la realidad no está en su lugar, no importa todo lo que tengamos, lo que no tengamos, lo que necesitemos, lo que creamos que necesitemos, si la base no está en su lugar. Las palabras de Srila Prabhupada daría este ejemplo muy simple, él diría, si yo estoy sumando una serie de números y sumo mal el primer número, por más que sume bien todos los demás números, la cuenta va a dar mal al final, porque partí de manera equivocada, ¿no? El puntapié inicial fue errado, ¿no? Desperté con el pie izquierdo, como dirían, ¿no? Entonces, la misma idea, por más que intento hacer todo bien luego y lo hago bien, entre comillas, si el primer número lo sumé mal, si partí de ese error inicial, avidya, todo lo demás es una extensión del problema. Así que espero que se entienda la idea. Voy a compartir la pregunta enviada en estos días atrás por Gaur Gadadhar Prabhu, desde Bogotá, Colombia. Dice así. A ver, aquí está. Srila Siddhar Maharaj solía decir, morir para vivir. Frase que desafortunadamente fue tomada en muchos casos como un tipo de falsa abnegación que termina anulándote de la ecuación del amor y desviándote hacia un terreno confuso y opresivo.
La pregunta entonces sería, ¿a qué debemos morir y a qué debemos vivir? Bien, gracias por la pregunta, Gurga Dadarji. Y obviamente sí, esta es una famosa frase originalmente pronunciada por Hegel, y tomada por Srila Siddhar Maharaj e invocada por él en su contexto personal puntual. Y como ocurre con no solo esta frase, sino tantas otras frases pronunciadas por nuestros acharyas y otras personalidades, muchas veces una frase es tomada fuera de contexto y termina siendo utilizada con un significado que no era el original, con una intención que no era la original, y con eso se terminan justificando cosas injustificables, incluso abusos, sin mala intención, pero sin tener la debida madurez para lidiar con esa, la debida comprensión, terminamos tomando algo fuera de contexto. Y como digo, un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto, ¿no? Sin mala intención, incluso podemos tomar un texto fuera del contexto original, mal interpretarlo, y se vuelve un pretexto. Terminamos justificando cosas a punta de esa frase que originalmente no están siendo justificadas por esa frase. Y esto es lo que ocurre aquí, como Gorgadar menciona. Muchas veces esta idea de morir para vivir se toma como una falsa abnegación. Niégate a ti mismo, olvídate de ti mismo, o no te ames a ti mismo. Eso no es correcto, eso es maya. Y como dicen, nos termina llevando a un territorio confuso, incluso opresivo, ¿no? O sofocante, etc. Entonces la pregunta de él es, bueno, ¿a qué debemos morir para vivir a qué? Entonces, morir para vivir implica morir, en pocas palabras, es morir a nuestro falso ego y vivir a nuestro ser real. Morir a lo que no somos para ser lo que somos. Entonces, morir a lo que no somos, de vuelta, implica cosas como las que estoy hablando ahora, ¿no? Soy un alma, de acuerdo a lo que el Bhagavad Gita dice, el alma es sorprendente, maravillosa, por lo tanto, hay lugar para yo decir soy maravilloso. No soy mi propia creación, no es que yo hice eso, no es que es mi maravilla, pero resulto ser maravilloso por el hecho de ser un atma. Estoy conmovido por eso, no lo puedo negar. Entonces tengo que vivir a eso y tengo que morir a las ideas que me digan lo contrario a eso, ¿no? Las ideas que me dicen, eres estúpido, inútil, no tienes valor alguno, debes odiarte a ti mismo. A eso hay que morir. Todo eso es ego falso. Aunque muchas veces, lamentablemente, decimos, no, ego falso es decir, ámate a ti mismo. No, o sea, obviamente puede ser ego falso si me amo a mí mismo fuera del bhakti, pero como estamos explicando, hay una forma de amor propio dentro del bhakti que es parte de nuestro ego verdadero, nuestra verdadera identidad. Entonces, morir para vivir, básicamente es otra manera de titular la serie de clases que estamos dando, ¿no? ¿A qué morir y vivir a qué? Vivir al reconocimiento del Atma Tattva, de la Dhyatma Vidya, de qué es el alma, de amarse a uno mismo, siendo que Krishna ama eso, siendo que el alma es maravillosa. Debemos vivir a todo eso y debemos morir a todo lo que se oponga a eso. Algo que viene a mi mente es un famoso verso citado por Rupa Goswami antes de dar su definición de Bhakti, que ya compartimos al comienzo de la charla. Su definición de Bhakti, Anyā Vilasita Sunyam, etc., en realidad es una elaboración o es una versión de Rupa Goswami basada en un verso previo encontrado en el Narad Pancharatra, si no me falla la memoria. Sarvopadi vinir muktam tat parattvena nirmalam hrishikena hrishikesh shivanam bhaktiruchyate. Entonces, la primera línea de este verso dice, Sarvo upadi vinir muktam. Uno debe liberarse absolutamente por completo de toda falsa designación, de todo lo que uno no es, ¿no? Muktam significa liberarnos, pero el verso dice vinir muktam. So, muktam significa libérate de sarva upadi. Upadi significa falsa designación, falsos sentidos del ser, falsas formas en las que me veo a mí mismo. Y sarva significa todas. ¿Qué hacer con todas esas falsas designaciones? Este verso no dice moktam, liberarse, dice vinir moktam, liberarse moktam. Nir moktam, liberarse completamente. Vinir moktam, liberarse absolutamente, ¿no? Recuerdo una clase de Srila Bhaktivala Tirtha Maharaj donde él expresa vinir muktam, liberarme por completo de toda falsa designación. Pero de vuelta eso no implica
castigarme a mí mismo y no tener amor propio. Lo contrario, es aprender a verme por quien soy, aprender a amarme por quien realmente soy. Amor propio en Bhakti. Entonces es interesante que esta línea que habla de morir, de vuelta, morir para vivir, morir aquí, morir, sarvopadi vinirmuktam. Por completo liberarme de toda falsa forma de verme a mí mismo. Para vivir. ¿Vivir a qué? Hrishikena Hrishikesh Shivanam Bhakti Luchete. A una vida de amor y servicio hacia Krishna y hacia todo lo que está conectado con él, que resulta ser todo, incluyéndome a mí mismo. Entonces, interesante, cito este verso porque este verso, Sarvopadi Vinirmuktam, es el verso raíz a partir del cual Srila Rupa Goswami compuso su propio verso para definir qué es Uttam Bhakti, Anyavilasita Sunyam, etc., que incluye esta palabra Anushilanam, que la explicamos al comienzo de esta clase. Jiva Goswami dice Anushilanam significa que esta práctica del Bhakti debe dirigirse a Krishna y a todo lo que existe, personas y cosas relacionadas con Krishna, lo cual es todo. Todo está relacionado con Krishna, incluyéndonos a nosotros mismos. Entonces, para mí es una manera de dar círculo completo a esta idea y entender morir para vivir desde ese lugar saludable, no desde un lugar de autorrechazo, de represión, negación, odio a sí mismo. Nada de eso no estamos muriendo a lo que deberíamos estar muriendo, básicamente. En un sentido es más fácil morir a eso superficialmente, me odio, soy lo peor y falsa humildad, etc. En un sentido es más fácil hacer eso, aunque se vuelve mucho más problemático, que realmente entrar en un espacio de amarme a mí mismo por las razones correctas, desde el lugar correcto, aceptando que soy amado incondicionalmente por Krishna y permitiendo eso. Como vamos a hablar la clase próxima, vamos a ver que muchas veces tantas cosas se interponen a esa experiencia, aunque parezca barato y simple lo que estoy diciendo, ámate a ti mismo, acepta que Dios te ama incondicionalmente. Si intentamos entrar en ese lugar, vamos a ver que muchas veces no nos resulta tan fácil. Bien, algunas palabras que quería compartir hoy. Muchas gracias a todos por su atención, por su presencia. Y aquí ya tengo algunas otras actividades. Aquí sí que vamos a estar dejando nuestra presentación por hoy, aquí, y permitirnos un poco de tiempo para procesar y seguir reflexionando juntos al respecto. Y obviamente, si hay luego otras preguntas o comentarios, me los pueden enviar por mensaje privado o la próxima clase. Y nos vamos a estar viendo el próximo jueves para nuestra tercera charla sobre amor propio en Bhakti, donde, como digo, vamos a estar abordando un poco los obstáculos que se interponen en el camino a la hora de intentar amarnos a nosotros mismos debidamente y cómo entenderlos y cómo trabajar con ellos. Así que básicamente eso por hoy. Muchas gracias a todos por su compañía, su amistad, su atenta escucha, invertir su tiempo, su energía, su atención en este encuentro. Es un regalo muy grande que espero poder reciprocar adecuadamente. Y quedamos al habla. Nos estamos viendo la próxima semana. Sri Sachinandan Gaur Hari Ki Jai, Sri Harinam Prabhu Ki Jai, Sri Sri Gonityananda Gaur Gadadhar Ji Ki Jai, Sri Sri Radha Madan Mohan Radha Govinda Dev Radha Gopinath Ji Ki Jai, Sadhu Sangha Ki Jai, Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaur Premanand Haribol, Vancha Kalpataru Vischa, Kripa Sindhupya Cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namah. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गौर गौर हरि बोल।